9:30. Seguim en aquest 4 directe d'avui, aquí a Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió, després de parlar amb el valde de Calvià, el senyor Juan Antonio Amengual. Seguim amb les qüestions i ara saludarem amb en Juan Gálvez. Feia estona que no saludàvem el nostre politòleg de capçalera. Volem analitzar amb ell aquestes darreres enquestes que són d'ells, no? Que s'han publicat en aquest cap de setmana, els darrers dies també, sobre intenció de vot. No? És vera que queda, bueno, no sabem realment el que queda, no? En teoria quedaria un any i mig, no? Per aquestes eleccions de 2027, però no sabem si en el final Sánchez adelantarà o no adelantarà, avançarà o no avançarà aquestes eleccions. I com dic, clar, aquests sondejos electorals, quan queda temps per unes eleccions, s'han d'analitzar amb moltes reserves, no? Molta de cautela, no? Però sí volem conèixer l'opinió d'en Juan Gálvez com a expert en aquesta qüestió sobre el que ara mateix dibuixa, no? Aquesta foto fixa que dibuixen aquests sondejos. Juan Gálvez, molt bon dia, buenos días. Muy buenos días, un placer estar de nuevo con vosotros. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido el verano? Pues bien, ha ido bien. Corto, a mí se me hace corto. ¿Corto? ¿Se te hace el verano? Sí, yo soy más veraniego. Yo a mí el invierno me deprime. Sí. Bueno, pero empezamos aquí, es que el verano empieza en mayo, o sea que hemos tenido meses de mayo, pero bueno, todo es respetable, todo es respetable. Un poquito de fresco también se agradece. Juan, ¿cómo tenemos que analizar estos sondeos? Hemos visto este fin de semana que se publicaban numerosos sondeos en el país, en el mundo. Nos dicen, bueno, marcando tendencias, se confirma evidentemente que la suma entre PP y Vox, bueno, pues se dispararía por encima de los 200 diputados. Se confirma también que en esa correlación de fuerzas en la derecha, pues parece que Vox va al alza y el PP quizá, no sé si a la baja, pero parece que está estancado. Se confirma también que el PSOE, en contra de lo que podría pensar mucha gente, tampoco cae tanto y al contrario, parece que se está recuperando. No sé si es que está recuperando también voto pues de algunos de sus socios y sobre todo de esa disgregación o de la situación por la que atraviesa Sumar. ¿Qué análisis haces de esta foto que a día de hoy nos dibujan estos sondeos cuando no sabemos realmente cuándo serán las próximas elecciones, ¿no? Pues como muy bien comentabas, hay que hacerlo con toda la cautela del mundo. En primer lugar, porque efectivamente ahora mismo no tenemos un horizonte electoral claro. Las elecciones pueden ser en cualquier momento y como tarde, pues en verano del 27, dentro de un año y medio, que en política es no un mundo, es prácticamente una era geológica. A partir de ahí, también tenemos que tener en cuenta otra cosa, y es que los sondeos de cada vez, por desgracia, se van convirtiendo más en instrumentos de creación de opinión que no en instrumentos para pulsar la opinión pública. Es decir, salvo aquellas empresas serias, consolidadas y con una cierta trayectoria, solemos ver, por desgracia, pues sondeos que lo que intentan es de alguna manera crear un clima favorable hacia determinadas opciones o desfavorable hacia otras, y se utiliza lo que comúnmente se llama la cocina para convertir esos datos en un acicate para potenciales electores. Y luego, pues si tengo la ocasión, lo explicaré un poco más profundamente. Efectivamente, sí que tenemos una tendencia general. Si miramos el promedio de lo que serían los sondeos que se han venido publicando en los últimos meses, tenemos una serie de certezas que parecen absolutas en el sentido en el que hay bastante unanimidad en todos los sondeos. Es un Partido Popular por encima del 30% en todos los sondeos, un Partido Socialista que en ninguno de los casos, salvo en uno o dos, concretamente en Opina 360 y el CIS, el Partido Socialista no alcanza el 30% de los votos en ninguno de los sondeos, y un Vox que en todo caso está siempre por encima del 15%, que es bastante más de lo que obtuvo en 2023. Y eso, pues efectivamente, en principio da a entender una mayoría más que suficiente para que los partidos del arco de la derecha y centro-derecha pudieran formar gobierno sin problemas.
Pero a partir de ahí, insisto, de aquí a que se abren las urnas puede pasar cualquier cosa. Yo soy de la opinión de que ahora mismo estamos en un estado de alerta electoral permanente, sobre todo por parte del gobierno. Yo creo que ahora mismo ni Pedro Sánchez sabe cuándo va a convocar, está esperando el momento idóneo en el que pues se den una serie de circunstancias en el frente político, en el frente judicial, en el frente económico, que le permitan tomar esa decisión. Pero ahora mismo yo creo que ni él lo sabe y por eso está intentando mantener un clima preelectoral permanente para en cualquier momento poder pulsar el botón nuclear. Y ahí es donde entra en juego esas encuestas, digamos, disidentes que comentaba hace un momento, como podrían ser la de Opina 360, que recordemos para quienes no lo sepan, que es una consultora que acaba de crear Iván Redondo, el antiguo gurú presidencial de Moncloa, o el propio CIS. Son las únicas que dan al Partido Socialista como ganador. Claro, eso chirría muchísimo a cualquier profesional, es decir, cómo puede haber una desviación tan grande de las encuestas. Pero si luego uno analiza todo el detalle de esas encuestas, puede ver que el mensaje que se pretende transmitir es muy claro. Un partido socialista que puede ganar, motivar a su electorado, un Vox en alza además importante, sobre todo en el caso de Opina 360, que le da por encima de los 70 escaños, con lo cual motivas también al electorado a la izquierda del PSOE frente al auge de un partido que ellos consideran de extrema derecha, y un Partido Popular de capa caída y absolutamente incapaz de formar gobierno con una simple abstención de Vox, sino que debería de integrarlo en su ejecutivo para poder obtener la investidura. Claro, esto de aquí al final, ¿qué son? Son mensajes de se puede ganar, depende de que votemos, hay que frenar a la ultraderecha y motivar de alguna manera a su electorado. Con lo cual están creando eso, un clima de tensión preelectoral permanente para en cualquier momento apretar el botón nuclear. Claro, es un poco lo que tú nos estás comentando ahora, ¿no? No es tanto, estos sondeos no pulsan tanto esa intención de voto real, sino lo que hacen o se utilizan es para generar opinión pública y estados de ánimo y movilizar, como tú estás comentando, a tu propio electorado, ¿no? Exactamente. Luego tenemos ejemplos más discretos, como por ejemplo, pues la última de 40dB publicada para El País y la cadena SER, en la que lo que se hace es no algo tan burdo como poner al Partido Socialista en primera posición, varios puntos por encima del Partido Popular, sino que dan como ganador al Partido Popular, pero con una diferencia ínfima de apenas un punto. Es decir, otro mensaje que se pretende trasladar al potencial electorado progresista de este partido todavía se puede ganar, no está todo perdido, movilizar al votante. Las encuestas se están utilizando últimamente para movilizar al votante o, en su contrario, para desmovilizar al votante de enfrente. Por eso hoy es muy importante atender a los promedios y mirar cómo, cuando analizamos encuestas, lo que analizamos son tendencias, pues mirar un poco los promedios. Al final, ¿qué es lo más probable que ocurra? Pues aquello que se repite más, aquello que tiene un patrón. Y ahora mismo, insisto, el patrón es un Partido Popular, en todo caso por encima de los 30 escaños, un Partido Socialista que en el promedio de encuestas siempre suele estar unos 3, 4, incluso 5 puntos por debajo del Partido Popular, y un Vox que imposible en principio que baje del 15% porque ninguna de las encuestas lo está dando, imposible a día de hoy, evidentemente. Luego ya veremos qué ocurre durante el próximo año y medio. Y una mayoría sólida de las derechas prácticamente imbatible. Luego está el ver cómo queda esa correlación de fuerzas entre las derechas. Evidentemente no es lo mismo un gobierno de un Partido Popular con 160 diputados y un Vox con 48, por poner unas cifras, que un Partido Popular con 120 y un Vox con 60 escaños. Claro, la correlación de fuerzas ahí es importante, efectivamente, en ese sector. Incluso porque, bueno, si el PP se disparara, bueno, podría tener esa posibilidad de sumar más que toda la izquierda, lo que ha pasado aquí, por ejemplo, en Baleares en 2023, y en ese sentido no verse obligado a integrar, ¿no? O a pactar con Vox, aunque eso no sé si tú lo ves factible a día de hoy.
factible podría ser. En política no hay nada que esté escrito en piedra de forma definitiva. Lo que sí que es cierto es que vamos a ver cómo, sobre todo pues desde los medios más afines al gobierno, lo que se intentará trasladar con los sondeos electorales es la sensación de que Vox va a ser imprescindible para la gobernabilidad, y no solo eso, sino que va a tener un peso determinante y decisivo en la conformación de un gobierno. ¿Por qué? Para movilizar a sus votantes. El 23J se demostró que el voto del miedo funciona, que la apelación a parar un presunto fascismo pues fue lo que consiguió en el último minuto lo que parecía imposible. Nadie, cuando dio inicio a la campaña electoral de julio del 23, daba dos duros porque Sánchez pudiera reeditar una mayoría en el Congreso. Y sin embargo ocurrió apelando a ese voto del miedo, aprovechando la reciente firma de unos pactos de gobernabilidad del Partido Popular y Vox en determinadas comunidades autónomas, que sin que todavía se hubiera visto que eso suponía, como al final hemos podido comprobar, que no se abriera ningún infierno, pues claro, consiguieron apelar a las emociones de ese votante progresista y movilizaron a un electorado, en este caso, sobre todo y principalmente, pues al socialista, que era el que estaba más de capa caída y el que se había llevado el más severo correctivo en las elecciones autonómicas y municipales, aparte de Podemos, que prácticamente desapareció de la política local y regional. Pues consiguieron al final armar una mayoría mínima, pero suficiente como para impedir que la primera fuerza política, la ganadora de las elecciones, pudiera formar gobierno. Y a eso es a lo que vamos a asistir. Vamos a asistir ahora a una permanente performance de parar a la ultraderecha, es decir, resucitar un poco esos viejos mantras que por el momento hasta ahora, pues en el electorado progresista, pues parece que están calando. Pero tú crees, ciertamente, que pasado este tiempo y después de lo que hemos visto que ha ocurrido en algunos países de nuestro entorno, bueno, ahí vemos el ejemplo de Meloni en Italia, lo que ha pasado incluso en Alemania, ¿no? En Austria, lo que está pasando en Francia, ¿no? ¿Tú consideras que esa apelación al voto del miedo, ¿no? Al voto que ellos dicen de la ultraderecha, ¿no? ¿Va a tener podría tener el mismo efecto? Que lo intenten no quiere decir que les funcione, pero que intentarlo lo van a intentar de todas. ¿Qué ocurre? ¿Hasta qué punto eso puede ser útil? Bueno, pues en primer lugar tengamos en cuenta que la sociología electoral española tiene poco que ver con el de la sociología electoral del resto de Europa. Ahora mismo aquí vamos a contracorriente. Somos prácticamente la única nación de la Unión Europea, o por lo menos de las grandes de la Unión Europea, gobernada por un partido socialista. Siempre vamos un poquito rezagados en lo que a cambios y a evolución política se refiere. Por otro lado, aunque parezca que ese discurso es absolutamente incomparable, luego a la hora de depositar la papeleta en la urna vemos que sorprendentemente, o sea, parece mentira que un partido como el Partido Socialista, que en cualquier otra democracia occidental sana, por decirlo de alguna manera, estaría reducido prácticamente a la extraparlamentariedad, en España sigue teniendo un suelo prácticamente de acero, y absolutamente infranqueable. Y eso únicamente puede responder a un electorado, una parte importante del electorado que se mueve por emociones, que deposita un voto eminentemente emocional. Ahora mismo sí que es cierto que el gobierno está perdiendo a lo mejor el control de la agenda, el control de los temas que están encima de la mesa. Con el tema de la inmigración, por ejemplo, que es una de las principales preocupaciones de los españoles, vemos como incluso el PSOE tímidamente a veces va dando bandazos respecto de lo que era su posición histórica en este tema. Van intentando adaptar su discurso, pero siempre al final van a tirar del comotín del voto sentimental y del voto del miedo para intentar afianzarse. Que, insisto, no quiere decir que esta vez les vaya a funcionar, pero tampoco puedo poner la mano en el fuego porque no lo vaya a hacer. Muy bien, pues veremos a ver qué sucede. Una última cuestión, Juan. Sí. Sobre el tema de los socios, ¿no? Sobre los socios del señor Sánchez, ¿no? Por aquí nos vamos a analizar ahora un poco al PSOE, hemos analizado al Partido Popular, hemos analizado a Vox. Pero claro, aquí en esta ecuación, y sobre todo a Sánchez, son imprescindibles sus socios, ¿no? Para poder sumar. Es evidente que el PSOE por sí solo no va a sumar
y consumar, si permites el juego de palabras, estando como está o con Podemos, pues tampoco, ¿no? Pero parece que sí, que esas alianzas o que ese gobierno Frankenstein a quien sobre todo está pasando factura es a algunos de los socios de Sánchez, ¿no? Sí, efectivamente, sobre todo y muy especialmente a Junts. En Junts hay ahora mismo un desconcierto total y absoluto sobre qué hacer con esta legislatura. Tienen que elegir entre susto o muerte, ahora que se acerca Halloween, Sí, truco o trato, ni ¿verdad? tanto, sí. Porque no saben, es decir, no saben si provocar la caída de Pedro Sánchez o aguantar hasta el final, porque en cualquiera de los casos el coste electoral para ellos va a ser brutal. Va a ser brutal, ¿por qué? Porque por primera vez les ha salido un competidor a su derecha. Recordemos que Junts proviene de Convergencia y Convergencia era la derecha clásica burguesa catalana que había sido hegemónica durante décadas en esa comunidad autónoma y ahora por primera vez tienen un competidor que es Alianza Catalana, el partido de Silvia Orriols, la alcaldesa de Ripoll, que les está comiendo la tostada, que tiene 2 diputados en el Parlamento y ahora mismo hay en sondeos que ya le están dando incluso 17. Con lo cual, claro, mantener un gobierno que está yendo en contra de los intereses, especialmente de los intereses materiales de su potencial electorado, es muy complicado. Es muy complicado, pero por otro lado, dejar caer a Pedro Sánchez y facilitar de alguna forma el advenimiento de la derecha nacional al gobierno les puede pasar factura en su electorado más independentista, más hiperventilado, más octubrista. Claro, ahora mismo tiene una patata caliente tremenda. Esquerra está ahora mismo como está, intentando recomponerse de una división muy fuerte que sufrió tras perder la presidencia de la Generalitat. No sé ahora mismo qué expectativas electorales pueda tener, pero yo creo que ni de lejos podría repetir ahora mismo resultado en unas elecciones generales, y al final van a ser estos socios nacionalistas, dependerá de su rendimiento electoral el que Sánchez pudiera formar hipotéticamente una mayoría alternativa en el caso de que las derechas por sí solas no pudieran sumar. Lo que está claro es que si la suma de PP y Vox no llega a 176 escaños, Sánchez va a intentar de todas las maneras habidas y por haber forjar una mayoría alternativa como ya hizo en el 23, pero para eso será imprescindible contar con unos socios nacionalistas fuertes. Y ahora mismo esa fortaleza está bastante en entredicho. Lo mismo le ocurre al PNV. El PNV también tiene tendencia a la baja a nivel nacional y no hablemos ya a nivel de Euskadi en el que se podría haber sorpasado incluso por Bildu. Con lo cual, claro, si tú al final consigues un muy buen resultado como Partido Socialista, Sumar salva el tipo, Podemos consigue sus 4, 5, 6 escañitos, pero hay un hundimiento de las fuerzas nacionalistas porque parte de su voto se vaya precisamente a los partidos grandes como el Partido Socialista, entonces te encuentras que la aritmética parlamentaria no te da. Y ahí sí que sería totalmente imposible la supervivencia política de Sánchez en el gobierno. Última cuestión, esta sí. ¿Intuyes adelanto electoral o crees que no? Pues ahora mismo no lo sé. Yo creo que, o sea, bueno, a ver, para cualquier observador racional es prácticamente imposible sostener esta situación durante 1 año y medio más. Pero recordemos que estamos hablando de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un trilero, es el personaje que ha visto la política española reciente más imprevisible en el sentido de que como él funciona con otro tipo de cálculos, él no funciona con cálculos, por supuesto, con cálculos patrióticos de qué es lo mejor para España, ni siquiera con cálculos de qué es lo mejor para su partido, sino qué es lo mejor para su persona. Una crítica que, por cierto, ya se está haciendo patente por parte de diversos líderes regionales del propio Partido Socialista. Con lo cual, yo como comentaba al principio, ¿a qué está esperando Pedro Sánchez? A que se dé una coyuntura tal que de alguna forma le permita presentarse o A, como víctima de un sistema podrido colonizado por la extrema derecha, o B, como el adalid y el único campeón capaz de parar el advenimiento de la extrema derecha al gobierno. Cuando él vea que alguno de esos mensajes puede calar en su potencial electorado y movilizar el electorado de sus potenciales socios, entonces apretará el botón nuclear. Ahora mismo lo tiene muy complicado porque el horizonte judicial no augura nada bueno.
pero a lo mejor puede ser que sea capaz de darle la tortilla y pongamos por caso un eventual procesamiento de su esposa que finalmente se tenga que ver sentada en el banquillo. Pues a lo mejor él dice, oye, mira, esto me va a favorecer, esto va a generar una imagen de mártires, de un sistema judicial, o lo que llaman ellos los fachas con toga, esa expresión tan repugnante que se ha popularizado incluso en el seno del gobierno, y apretar el botón nuclear, convocar elecciones y presentarse de alguna manera. Va a intentar jugadas desesperadas. Una persona que sabe que sus opciones son mínimas no tiene nada que perder. ¿Cuándo ocurrirá eso? Pues es muy difícil aventurarlo. En una democracia normal y racional, las elecciones llevarían convocadas ya prácticamente un año. Muy bien, pues seguiremos en contacto. Juan Gálvez, como siempre, gracias por tus análisis, tus opiniones en este programa, nuestro politólogo de cabecera. Y seguiremos porque se avecinan, yo creo que momentos, ¿no? y tiempos especialmente convulsos e interesantes en nuestro país. Juan, gracias por estar con nosotros, muy amable, que tengas un muy buen día. Un placer, como siempre. Hasta la próxima. Gràcies, una abraçada, que vagi bé.